¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 7 del seminario de lectura Cine Latinoamericano correspondiente al mes de junio. Estamos revisando un libro de Paulo Antonio Paranaguá titulado Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003. Hoy es martes 17 de junio y vamos a continuar con la revisión del capítulo 7 titulado Mito. Fundamentalmente será un capítulo que dedica Paranaguá a la figura de María Félix como mito de la cinematografía, no solo de la cinematografía mexicana, sino a nivel Latinoamérica. En la página 107 menciona que María Félix es la estrella más importante surgida en América Latina y el principal mito creado por el cine mexicano, un mito paradójico, puesto que parece en contradicción flagrante con la sociedad de la época. En su debut, que inicia con El Peñón de las Ánimas, dirigida por Miguel Zacarías, ella se encuentra con el género en el que evolucionará, que es el melodrama, un género que se presenta particularmente bien a una cierta hipocresía, es decir, con tal de castigar a los culpables al final, el espectador tiene la posibilidad de regodearse con el pecado y el mal. El melodrama mexicano está tan sometido a convenciones y normas que la segunda película de María Félix, María Eugenia, la dirige el mismo director de La Censura, Felipe Gregorio Castillo. Sin embargo, el tercer estreno será Doña Bárbara, dirigida por Fernando de Fuentes, basada en la novela de Rómulo Gallegos, cuyos protagonistas encarnan el conflicto entre civilización y barbarie, entre tradición y modernidad. Con esta película empieza el proceso de identificación entre la estrella y sus personajes. Para los mexicanos, María será sencillamente la doña. El triunfo de María Félix es atribuido a ese carácter de mujer fuerte. En la página 108 dirá también que fueron 2 años los que les bastó a María Félix para volverse la intérprete más cotizada del cine mexicano. Su remuneración es de 250,000 pesos. Su unión con el compositor Agustín Lara fue celebrada en México como la boda del siglo. Junto al realizador Emilio Fernández, María amplía su abanico expresivo e incorpora la comedia, en particular en Enamorada, realizada en México en 1946. También aborda el nacionalismo edificante con Río Escondido de 1947, el indigenismo con Maclovia de 1948. En lugar de Hollywood, ella elige Europa, España, Italia, Francia, quizás porque el cine norteamericano confina a las actrices entre comillas exóticas a papeles secundarios estereotipados. Y sin embargo, aun cuando filma con grandes cineastas como Jean Renoir y Luis Buñuel, María Félix parece condenada a roles y obras menores. En la página 109 menciona que de parte de María hay un esfuerzo constante de adaptación, el uso del lenguaje soez, por ejemplo en La cucaracha de Ismael Rodríguez de 1958, los desnudamientos en Los héroes están fatigados de Yves Chiampi, una coproducción de Francia con Alemania en 1955, entre otros. También la relación neurótica e incestuosa de una estrella y su retoño en La escondida de Roberto Gabaldón. Más bien este es en una producción, en una obra en un relato de Carlos Fuentes, Zona Sagrada, que muestra esta temática. La evolución del cine ha hecho de ella una estrella sin Star System, como dirá Edgar Morán, hasta el punto de verse reducida a la condición de comparsa de cómicos desprovistos de humor. Después de 1970, abandona la pantalla. Los 47 títulos de su filmografía dejan la amarga sensación de no estar casi nunca a la altura de su leyenda.
dirá más adelante en la página 110 sobre esta mirada, una mirada que hace Paranaguá a la iconografía. Muestra cómo en Guadalajara, a los 16 años, es proclamada reina de los estudiantes o reina del carnaval. Apenas se la reconoce en esas imágenes. En Ciudad de México, los primeros retratos carecen de carácter. Tuvo que perder peso en el sentido estricto para ganarlo en sentido figurado. El supuesto, entre comillas, descubridor de la actriz, Fernando Palacios, fotógrafo mediocre y peor cineasta, solo la dirigió en su cuarta película, China Poblana, de 1943, un fracaso de película. Sin embargo, no colabora realmente con ella hasta Enamorada. Colabora con Gabriel Figueroa hasta esta película, su 12º largometraje. Si Figueroa la ilumina 14 veces en 14 películas, su maestro Alex Phillips, más sobrio, asume la fotografía de 10 películas, la primera de ellas, Doña Bárbara. María Félix trabaja 3 veces con Julio Bracho, 5 veces con el Indio Fernández y Roberto Gabaldón, luego 2 veces con Ismael Rodríguez. México no poseía una estructura productiva comparable a las de Hollywood. Aún durante el auge de la industria, nunca hubo una integración vertical como en Estados Unidos, fundiendo la exhibición, la distribución y la producción en una misma empresa. Esos capitalistas sin capital dependían de un banco estatal, en un régimen de partido único. La bonanza de la Segunda Guerra Mundial no favoreció a una verdadera acumulación de capital. Los productores podían adoptar el sistema de los estudios, tender hacia la producción en serie gracias al respeto de los códigos genéricos y estimular un Star System, pero no tenían los medios de determinar sus características. Sobre el Star System dirá Paranaguá, la página 112, que el Star System mexicano estaba en vías de implementación en el momento en el que la industria local entablaba su auge. En 1943 México produce 70 largometrajes, un nuevo récord. El anterior había sido de 58 títulos en el año de 1938, a consecuencia del éxito de la película Allá en el Rancho Grande. 1943 es el gran año de María Candelaria, dirigida por Emilio Fernández, que señala la nueva consagración de Dolores del Río y del propio cine mexicano. En la página 113 menciona Paranaguá que mientras los galanes fueron multiplicándose en número y popularidad, y habrá que citar a Fernando Soler, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, faltaban figuras femeninas. María Félix debuta sin experiencia en las tablas ni formación previa a los 28 años. Sin embargo, es una mujer desenvuelta, con una voluntad imperiosa, con una seguridad que no tenían aspirantes más jóvenes. A pesar de su disposición al perfeccionamiento, dirá Antonio Montplet, director de Amok de 1944 y Vértigo de 1945, realizada en México, Antonio Montplet confiesa que María Félix es refractaria a la dirección de actores, que se dirige sola. Ella misma se encarga de construir, consolidar y preservar la leyenda de su vida paso a paso. El debut de María Félix coincide con el intento de Jesús Grobas de crear, cito textualmente, la más poderosa empresa cinematográfica de la América Latina. Hasta ahí la cita de Grobas. Grobas produjo las 2 primeras películas de María Félix, El Peñón de las Ánimas y María Eugenia, pero la tercera, Doña Bárbara, se fue a la competencia, que era Clasa. Menciona también sobre Enamorada, cómo es que esta película estuvo 7 semanas en los cines, La Diosa Arrodillada 9, Maclovia estuvo 9 también, y esto confirma que María Félix está en el cenit en la posguerra, pero no evita también el fracaso de películas como Que Dios me perdone, de Tito Davidson, de 1947. Al marcharse a Europa, María espera
o esperaba conjurar esas estrecheces y contradicciones. Los resultados del contrato de exclusividad con Suevia Films fueron escasamente apreciados por los mexicanos. De esta primera experiencia europea, solo despiertan un mediano interés entre el público mexicano las extravagancias de La Corona Negra y la escasa ropa de Mesalina. En cambio, French Cancan agrada a franceses y mexicanos, y La Bella Otero de Richard Potier, una coproducción Francia-Italia de 1954, y el filme de Renoir se mantuvieron 5 semanas en exclusividad en la Ciudad de México. En realidad, el cine francés no la recibió con los brazos abiertos, sino con ciertas reservas. En la página 115 muestra Paranaguá que hay una diferencia notable en la consideración que merece la doña en el cine francés y en su propio país. María Félix solo reanuda su relación privilegiada con los espectadores de México a partir de La Escondida. No obstante, mientras en la década de los 50 asistimos a la inexorable decadencia del viejo cine mexicano, en los años 60 los tiempos cambian y la bravía femenina asume otras formas. En La Cucaracha propone un intercambio de personalidades que juega con la imagen pública y la mitología de las protagonistas femeninas. El conflicto dramatúrgico principal contrapone a Dolores del Río y María Félix. Los personajes masculinos, por el contrario, interpretados por Armendáriz y el Indio Fernández, ambos son iguales, uniformes, y el primero resulta enseguida eliminado. Al principio, Dolores del Río representa el polo femenino y aristocrático opuesto a María, masculina y populachera, mientras la ambigüedad sexual y la androginia de Greta Garbo eran sugeridas con sobriedad. María Félix lo hace de manera enfática y beberrona. Sin embargo, una canción romántica se encarga de expresar su arrepentimiento, se somete, acepta la pasividad, se feminiza a través del amor, o sea, de un hombre. La sufrida maternidad la vuelve mujer en el sentido más tradicional y populista. En cambio, Dolores del Río se hace soldadera. Al final, un rebozo consagra la transformación de María, sin hombre y sin padre. En el desenlace, las dos mujeres están igualmente sumergidas, entre comillas, en la bola, en la revolución. En la página 117 dirá Paulo Antonio Paranaguá que el melodrama en boga se pliega a una especie de subgénero al servicio de su flamante personalidad. Hace varias veces de fierecilla domada. Este es el caso de películas como Enamorada, El Rapto, Canasta de cuentos mexicanos de Julio Bracho, luego de Coquette de la Belle Époque, con películas como La Bella Otero, French Cancan y Café Colón de Benito Alarraqui, La Bandida también, y por fin de Amazona Revolucionaria en películas como La Escondida, La Cucaracha, Juana Gallo, La Valentina, La Generala. Destaca Paranaguá que de cierta manera María Félix simboliza la ambivalente fascinación ejercida por una modernidad urbana y cosmopolita que empieza a cuestionar los parámetros de la tradición rural aún vigentes en el país y en las pantallas. Hay una diferencia notable con la imagen de Dolores del Río vinculada a la tradición nacionalista de Emilio Fernández en su doble vertiente indigenista con Flor Silvestre y María Candelaria y aristocrática, Bugambilia, aunque la estrella se preocupara en modernizar su figura. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hollywood alterna la pin-up y la mujer en uniforme, o sea, vestida como los hombres, y el erotismo en México estaba más bien asociado al cabaret, a las rumberas tropicales, cuyos movimientos imitaban el acto sexual. Dotes para el baile. Sin mayores dotes para el baile, María Félix trabajó su belleza y sus gestos para estos tipos de filmes. La doña, dice en la página 119, es un enigma de persistente fascinación. Desafió las mentalidades de sus contemporáneos,
aún desafía la perplejidad de los ensayistas y la imaginación de los escritores. Encarna un mito incandescente en un país moldeado no solo por las mitologías antiguas, sino también por las modernas, es decir, por la revolución y por el cine. Así termina este 7º capítulo del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Paulo Antonio Paranaguá, un capítulo 7º en el que titula Mito y lo dedica fundamentalmente a la figura de María Félix. Bien, pues así termina esta sesión, este capítulo 7, un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003, y queda para el día de mañana la revisión del siguiente capítulo, el capítulo 8, bajo el tema del populismo. Así es que será un tema también interesante en esta mirada que hace Paranaguá al tema del populismo a través de la cinematografía latinoamericana. Los invito a seguir este seminario el día de mañana para continuar con la revisión del 8º capítulo de Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Paulo Antonio Paranaguá. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y hasta el día de mañana.